Ok, chicos, ¿qué tal? Aquí estamos conversando con nuestra amiga Thais por parte del Movimiento de los Jóvenes Afrodescendientes en Panamá. Y estamos aquí a traerles mucha información positiva y un poquito más adentro de lo que está pasando, no solo en Panamá, sino que afuera del mundo. Porque tenemos que recordar de que Panamá, a pesar de que es lo que nos rodea, realmente no es lo único que existe. Así como están Exacto. sucediendo todas estas protestas fuera de lo que es nuestro país, tenemos que reconocer que dentro de nuestra propia patria existen situaciones, existen paradigmas, existen cosas que tenemos que mejorar, que tenemos que cambiar y que tenemos que conversar. Mucho gusto, realmente estoy muy feliz y honrada de poder ser parte de este espacio y sobre todo felicitarlos a ustedes por generar este tipo de espacios que son muy importantes y que se lleven este tipo de conversaciones que las personas necesitan escuchar y más de parte de la juventud. Bueno, como Catherine dijo, mi nombre es Thais Parfay, tengo 20 años, soy estudiante de la Universidad de Panamá y formo parte de la red de jóvenes afropanameños. Oye, un placer en verdad tenerte acá con nosotros conversando. Thais, me gustaría que me explicaras un poquito más acerca de la red de jóvenes afropanameños, para todos aquellos que no hayan escuchado el movimiento o estén curiosos en saber un poquito más acerca de eso. Bueno, la red de jóvenes afropanameños ya tiene varios años de sus funciones, pero se puede decir que hace poco se reactivó y ya ha llevado bastante trabajo dentro de lo que son los espacios para, para dentro de lo que son los espacios para recuperar y sobre todo para resaltar y generar esta este reconocimiento y promover lo que es la identificación propia de los jóvenes afropanameños. Pues en Panamá se ha perdido mucha información, hay mucha información que no nos han dado sobre los aportes de la comunidad afropanameña y todos sus antecedentes. Entonces la red de jóvenes se encarga de esto, ha tenido varios trabajos como los encuentros nacionales de la red de jóvenes afropanameños que se han llevado en diversas partes del país. El del año pasado fue en Cacique, Bocas del Toro. Estos encuentros se tratan de llevar de una forma en la que podamos ir directamente a nuestras comunidades afro, esas comunidades afro que están apartadas y que probablemente no pueden asistir a actividades que se hacen aquí en la ciudad o no les llega la información adecuada. Entonces, en estos tipos de encuentros van jóvenes de todo el país y de distintas, representando distintas organizaciones afro, eh, al nivel nacional. Entonces se tratan diversos temas. Por ejemplo, el del año pasado se llevó los temas del censo que se iba a realizar, pero bueno, COVID llegó y no se realizó el censo, pero que es muy importante que se refleje dentro del censo lo que es la variable afrodescendiente, porque creo que hasta ahora, según el último censo, solamente no estaba incluida la variable y solamente reflejaba como un 8%, pero realmente no. Hay mucho más porcentaje de afrodescendientes en Panamá y eso, que se refleje y se tenga esa cifra es muy importante para todos los afropanameños. Exacto, yo creo que ahí es algo como que en lo que interpola, no sé si interpola sea la palabra correcta, pero es donde encaja como que el orgullo de ser quien eres, que realmente a las personas que nos consideran minorías, porque sinceramente durante toda la historia del país, de toda la historia de nosotros como sociedad, nos consideran a ambos grupos como minorías, cuando realmente no lo somos. Exacto. Entonces es como que se tiende a decir que somos minorías y que por ser minorías tenemos este orgullo de lo que somos y es como que no, soy orgulloso de quién soy y respeto y reconozco mi espacio. Sabes que la persona que sea la opresora en este caso no lo quiera reconocer, no es mi responsabilidad. Es falta de educación, es falta de reconocimiento por parte de la otra persona, no de nosotros, porque nosotros somos quien somos y nadie nos los puede quitar porque no se puede, ¿sabes? Es como que no se puede, en verdad. Exacto. Ajá, dentro de esos Dime. temas, por ejemplo, ahorita en las redes sociales hay algo que se ha dado bastante y es ese racismo oculto que ha salido a la luz de muchas personas donde dicen de que sí, ustedes se hacen las víctimas, tengan más autoestima. Y sí, la autoestima es algo muy importante, pero sin embargo, tú no puedes decirle a una persona que tenga autoestima cuando esa persona creció dentro de un sistema que, a pesar de que ella trata de hacer lo posible por mostrar su orgullo, entonces cuando muestras tu orgullo
ya sea en tus actividades, vistiéndote, usando turbante, poniéndote tus trenzas, porque eres orgulloso de lo que eres. Te encuentras con una escuela que te dice que tú no puedes ir a la escuela con trenzas, te encuentras con un trabajo que te dice tú no puedes ir a tu trabajo con tu cabello natural. Entonces es algo que va mucho más allá de la simple autoestima, o sea, que es algo que uno construye, pero cuando tienes todo esto alrededor de ti es mucho más difícil. Exacto, porque son estos sistemas diseñados simplemente para que encaje un cierto tipo de persona, que realmente no es ni la mayoría, ni tampoco es el estereotipo común, ¿sabes? Entonces, cuando ya es algo que se rompe ese molde, es algo que está rompiendo el status quo, cuando realmente no es así. Y aquí quería traer a colación el tema que sucedió en el momento en el que empezó a ocurrir que las protestas del movimiento Black Lives Matter empezó a caer encima del mes de Pride. Porque tú sabes, todo el mundo pensó de que, ay, es que van a protestar una semana y ese fueguito se va a apagar. Pero llegó a un punto en el que presenciamos en vivo y en directo y a todo color cómo un policía le arrebató la vida a alguien al frente de cámaras, que automáticamente se volvió un movimiento viral. Pero no fue viral por el simple impacto de lo que estaba sucediendo, sino que la inacción de lo que estaba alrededor de lo que estaba ocurriendo. Entonces, ahí fue cuando empezó y estallaron estas protestas y que la gente empezó a pensar, dije, ay, pero esto va a pasar y se va a hundir. Va a venir Pride y todo va a estar bien. Y la gente olvida por completo que Pride comenzó siendo una protesta de igual manera, básicamente liderada por una mujer negra, era una persona pobre que simplemente dijo, yo no quiero aceptar esta realidad más y yo voy a hacer un cambio. Y así mismo comenzó Pride, comenzó siendo unas protestas que duró semanas, porque nadie vive tranquilo siendo discriminado, nadie vive estando bien si estás bajo el yugo de algo que realmente no te beneficia. Entonces, cuando empezaron las personas a quejarse al principio del mes de junio de que se iba a arruinar la festividad de Pride por las protestas de Black Lives Matter, empezó a surgir todo este movimiento para recordarle a la gente de que, hey, tú no puedes estar celebrando Pride si tú no estás apoyando el movimiento de Black Lives Matter, porque estuviéramos en el año 1969 y en qué lado de la historia vas a estar tú, ¿sabes? Vas a estar del lado que ha luchado por los derechos de las personas LGBT, liderado por esta mujer negra que en verdad trajo su lucha a una magnitud enorme, o te vas a sentar del lado de la gente que se está quejando porque están perdiendo llantitas en la calle, ¿sabes? Exactamente. Exactamente, y eso es muy importante lo que recalcas sobre de que no puedes celebrar Pride y si no estás apoyando el movimiento Black Lives Matter, porque a la final, eso como yo lo veo, muchas personas que se sienten como, no entiendo por qué se sienten como ofendidas cuando alguien sale a luchar por sus derechos, que los derechos de esas personas ni te quitan menos a ti, ni te dan más. Entonces, eh, a la final es eso, la lucha por los derechos, que es lo que es uno de los pilares del Pride y los pilares del Black Lives Matter. No es como que lo que yo quiero porque yo quiero, sino que esto tiene antecedentes porque tenemos que empezar, y yo creo que todo lo que surgió y el boom que hubo ahora fue porque uno, gracias a las redes sociales que se pueden exponer y la gente puede como que despertar mucho más de todo lo que está pasando, pero también es que la gente venía desde hace años y años y años con esa en la espalda cargada, y ya fue como el punto que esta generación, yo creo, yo le voy a dar mucho crédito a esta generación que sin embargo fue muy impulsada, y sin el trabajo de todos los que vinieron antes, nosotros no estaríamos peleando hoy. Pero esta generación dijo como que basta, vamos a salir, vamos a romperlo todo, audífonos, romperlo todo porque ya no podemos seguir así. Entonces ahí es donde yo también quiero utilizar la frase que no sé de quién surgió, de que el privilegio no nuble tu empatía. Porque puede que tú no estés sufriendo, tú no seas una persona de la comunidad LGTBI, no seas una persona negra, y tú no sufres las realidades de cada uno de ellos, pero tienes que ser empático, tienes que ver que está pasando algo y cómo tú puedes, o sea, tienes tus privilegios y tú vives bien dentro de tu círculo, pero
tienes que reventar esa burbuja y darte cuenta de que las cosas no están bien, que hay gente que está sufriendo a tu alrededor y la está pasando mal, y tú no lo vives, sí, pero puedes hacer algo para hacer el cambio. Entonces creo que ese es el punto de unión de todos los movimientos, Es de que utilizar tu privilegio para poder ayudar a los demás, aunque no sea una cuestión que te afecte directamente a ti. exactamente, exactamente, usarlo también para que personas que, al igual que tú, tienen esos privilegios se den cuenta. Porque si tú siendo no siendo una de esas personas afectadas, lo estás haciendo ellos, les entra como un poquito más. Entonces, también es bien importante lo que recalcas de Marsha P. Johnson, fue, o sea, la precursora de todo el Pride, que gracias a todo el trabajo que ella realizó en su entonces, es que hoy se puede tener este espacio que es muy importante para visibilizar, más allá que celebrar, porque se tiene que celebrar también, pero dar como ese espacio para conmemorar todos los hechos, Exacto. los antecedentes, y que esa información se siga replicando para que no se caigan en hechos como estos, que hayan personas que sientan que el Pride se va a arruinar porque todavía está lo de Black Lives Matter. O sea, cuando tú conoces los antecedentes y la historia, que eso es lo que creo que es un trabajo que las nuevas generaciones tenemos que hacer, de seguir pasando esa información, es que podemos evitar este tipo de cosas y que todo tenga como sentido y todos vayamos como en la misma línea. Exacto. Y bueno, dentro de lo que estábamos conversando básicamente es de que así como la lucha que surgió en el año 1969 con todas las reyertas que pasaron en Stonewall, estas luchas lograron hacer cambios, posiblemente, o en este momento no recuerdo, inmediatos, pero sí se hicieron cambios a base de esto, que es algo que se está repitiendo ahorita mismo con todo lo que ha sucedido con George Floyd, con la brutalidad policial en Estados Unidos, con el hecho de que mientras estamos en esta lucha de que hey, mataron a una persona en vivo y a todo color, siguen haciéndolo, regardless el hecho de que todo el mundo está peleando la muerte que pasó hace poco. Pero en este periodo de tiempo han seguido pasando más muertes, a Exactamente. las mismas cosas. Entonces ya te das cuenta de que esto no es un evento aislado, sino que es una conducta apropiada por la justicia o por la policía o por el sistema que no está haciendo valer el valor, valga la redundancia, de las personas, de la sociedad, porque la sociedad no solamente se compone de las personas que tienen un cierto privilegio, se compone de un marco completo de personas que entran dentro de un espectro que puede ser una persona que no tenga los recursos para poder existir siquiera, a una persona que tiene $1 billón que nunca en su vida va a poder terminar de utilizar, ¿sabes? Entonces es como Exactamente. un medio completo de un montón de cosas que realmente se están siendo afectadas. Y lo que me ha gustado mucho a mí, que a partir de estas protestas y a partir de estas cosas que están sucediendo, sí se han logrado de una manera, por decir, inmediatas, cambios. Cambios como marcas diciendo, hey, reconocemos que tenemos un personaje que en verdad entra dentro de un estereotipo extremadamente racista y vamos a ver cómo podemos nosotros cambiar esta marca. Vamos no a eliminar el producto, pero a renovarlo. Porque sí es cierto de que, por lo menos, la marca Aunt Jemima tiene historia. Una de las cosas que han ido mejorando a partir de todas estas protestas, de todas estas marchas, ha sido el reconocimiento de las vidas trans negras, que realmente son una de las personas que más sufren dentro de todo este espectro, porque no solamente tienen como que esta transición de reconocerse realmente y poder proyectar quiénes realmente son, sino que sufren una discriminación tal vez hasta 3 veces más difícil, no solamente por el color de piel, sino por la apariencia y porque realmente la gente tiende a no importarles. Entonces es como que, ¿sabes? Exacto. Ahora, porque nosotros realmente tenemos que estar sacando estas cosas a relucir? Se supone que ya de por sí todos somos iguales, pero no se aplica de alguna manera u otra. Exactamente. Ahí es donde también entra, lo que mencionas es muy importante porque es como, justo como decías, hay como niveles. Dentro de la discriminación racial que muchos vivimos, o la discriminación en general, están sus niveles. Y dentro de eso está la racial, y luego está también por eh, tu, ay, se me va la palabra,
no es identidad sexual, por tu orientación sexual. Entonces, es como que vives esta discriminación por ser una persona racializada, una persona negra, pero luego también te caes dentro de esto y a veces afecta más porque dentro de tu propio círculo de, 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 de ser de personas afrodescendientes tienes esta discriminación, entonces por eso que es muy más importante. Entonces, en esto que dices de que todos somos iguales, que eso también ha sido como otro movimiento que sea el All Life Matters, que se ha levantado, que es válido, obviamente, todos se supone que todos somos una sola raza, la raza humana, que todos somos iguales, pero realmente no es así. En nuestra sociedad no es así, porque no hemos sido tratados, no somos tratados todos con la misma, con los mismos privilegios, con el mismo trato. Hay personas que por su condición de piel, son tratadas de mejor manera y entonces ahí es donde entra la importancia de que las personas apoyen movimientos como el Black Lives Matter, que nunca dice solo las vidas negras importan, no, solamente estamos recalcando que dentro de esas vidas, las vidas negras se ven muy discriminadas, muy afectadas y es importante darle esa visibilidad. Yo quiero extender este momento para comentarles a todas nuestras amistades que posiblemente estén mirando este video que el decir All Life Matters no es que sea un argumento erróneo, pero es un argumento que se está utilizando para opacar el movimiento Black Lives Matter. Y caemos posiblemente por ignorancia inocente que decimos All Lives Matter, todas las vidas importan, pero el contexto que está detrás de cómo esta oración se está utilizando no es el correcto. Así que estás cayendo, aunque no sea tu intención, dentro de esta manera discriminatoria de querer opacar la lucha ajena al simplemente decir todos somos iguales, nunca ha pasado nada, ignoremos lo que está sucediendo. Al utilizar la frase All Lives Matter, estás cometiendo un error, posiblemente por inocencia, posiblemente por ignorancia, porque no has conocido un poco más. Pero resulta que esta oración se está utilizando de una manera discriminatoria para minimizar la lucha de Black Lives Matter. Nadie está diciendo que las vidas en general no importan, pero el fuego que está ahorita mismo no está pasando en la vida de todos. Está simplemente siendo algo que está explotando dentro de la comunidad negra, dentro de la comunidad que ha sido considerada como minoría por mucho tiempo, a pesar de que no lo es. Y están, al decir esto de All Lives Matter, formando como una cierta capa de vamos a ignorar lo que está sucediendo y vamos a mirar las cosas con optimismo, que no es malo, pero al mismo tiempo es una manera de básicamente borrar lo que está sucediendo, como que echarlo a un lado. No es el problema, cuando realmente no es lo que se está tratando de hacer. Entonces, al decir esta oración, estás haciendo un énfasis en algo que cae como racista, porque estás nuevamente poniendo por encima de la lucha ajena que todo está bien, cuando en verdad no. Exactamente. Entonces, ajá. Sí, creo que eso es bien importante y es justo lo que dices, es como opacar, o cuando dices que sí, ¿por qué no se importan por las vidas indígenas? Eso es muy importante, pero hay algo que también, y eso también falta de historia, o sea, las personas afrodescendientes, las personas afro y las personas indígenas han sido aliados desde los inicios de esto en tiempos de la esclavitud, donde por ejemplo en Panamá tenían a los indígenas y a ellos eran los que los esclavizaban, pero por cosas como que enfermedades o que no resistían tanto el trabajo, trajeron a Panamá a las personas africanas y de allí comenzó esa unión, ese lazo entre los afrodescendientes y los indígenas, que es muy importante. Entonces, mira, dentro de toda esta lucha, dentro de todas estas cosas que se han estado básicamente teniendo, o sea, la lucha por los derechos LGBT, sí es muy cierto que comenzó en los años 69, posiblemente muchísimo antes de eso, pero como que el punto más icónico fue Stonewall, ¿no? Después de Stonewall se han ido aceptando, se han ido cambiando, se han ido mejorando leyes, pero todavía hay cosas que, por muy diminutas que suenen, son cambios importantes. Por ejemplo, hace poco, creo que la semana pasada o hace las 2 semanas atrás,
en Estados Unidos salió un ruling, una ley, no sé si es ley, pero la Corte Suprema anunció de que no se puede tener discriminación laboral contra las personas LGBT, porque dentro del Civil Rights Act que se hizo en el tiempo de Martin Luther King, literalmente hablaba de que no se puede discriminar a nadie por ninguna razón, ya sea sexo, raza, religión, etcétera, porque si eso no infunde en lo que tú estás haciendo como tu trabajo, no tiene que ser una razón por la cual te vayan a despedir, porque es inherentemente discriminación, racismo, ¿sabes? Como antisemitismo. Entonces es como que ese tipo de cosas siguen siendo pequeñas luchas que al decir que son pequeñas, las estás, digo, yo misma lo estoy haciendo ver como si fueran pequeñas cosas, pero realmente son logros enormes que han sido parte de toda una ola de actividad, de activismo, de lucha que se ha creado a base de la búsqueda de igualdad por los derechos humanos. Desde ese punto es donde tenemos que llevarlo a colación de que la gente despierte, de que vive tu vida, por decirlo así, concéntrate en tus cosas y en tus problemas, porque la forma en la que la otra persona, mientras que eso no te afecte, porque no te afecta, pero tú crees que sí, por eso es que actúas de esa manera, no te tienes que meter, Exacto. porque no es algo que te compete. Y realmente son como que todas estas cuestiones que salen como de, por decir, estás rompiendo el status quo, pero el status quo, ¿quién lo define? ¿Sabes? Es como que dentro de donde está el librito de estas son las reglas de la sociedad y las cosas tienen que ser de esta manera porque si no, no funcionan. ¿Quién inventó esto? ¿Sabes? O sea, como que Exacto. Y yo salió. creo que, por ejemplo, todos nosotros pasamos por ese proceso de socialización desde que nacemos dentro de nuestras casas, nos enseñan los que nuestros padres nos tienen que enseñar, la escuela, la universidad, la sociedad, todo lo que nos rodea. Y algo muy importante que todos tenemos que comenzar a hacer es cuestionarnos. Y yo creo mucho en esa frase que dice que hay que cuestionar todo, absolutamente todo lo instituido, porque esto ha sido creado, ha sido normado por personas que lo hicieron bajo sus creencias ideologías que no incluyen ni le pertenecen a la mayoría de la población. Entonces, tenemos que comenzar a revisarnos tanto personalmente como todo lo que está instituido en nuestras escuelas, en nuestros entornos, para darnos cuenta de que hay cosas que probablemente a mí no me afecten. Yo como una persona. Exacto. Y entonces esto también es como parte de la deconstrucción de uno. Uno ya como adulto debe de encontrar un momento en el que uno se cuestione estas conductas aprendidas y comiences a deconstruirte para poder realizar o darte cuenta de que hay cosas que cambiar, porque hay cosas que cambiar, las cosas no están inherentemente bien. Por ejemplo, mira lo que pasó en Costa Rica, o sea, mira lo que está sucediendo en América con el movimiento del matrimonio igualitario. Hay países dentro de lo que sería Latinoamérica que han aceptado en sus leyes modificar el código del matrimonio para que sea igualitario, pero ha sido todo un drama en otros países, incluyendo Panamá, porque las personas no quieren o no aceptan o no se dan cuenta de que las cosas están no solamente cambiando, sino que estamos mejorándolo para la vida de todas las personas que viven dentro de la sociedad. Estamos siendo como debimos ser siempre. Exacto. Entonces, mira lo que ocurrió en Costa Rica. En Costa Rica resulta que se hizo una votación a nivel nacional para ver si la gente aceptaba o no el matrimonio igualitario. Resulta que en Costa Rica también se encuentra la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un documento donde le dice a los países latinoamericanos que tienen que modificar su código, tienen que modificar su constitución, tienen que modificar sus documentos donde indican cómo es el matrimonio y debe de ser un matrimonio igualitario para no discriminar a las parejas. Porque dentro del matrimonio igualitario hay todo un paraguas de cosas que las personas LGBT no pueden accesar simplemente por el hecho de no poder registrar a su pareja como su pareja. Entonces en Costa Rica sucedió que hubo una ola de personas que no estaban de acuerdo con esto porque les afectaba. Entonces, Costa Rica entró en este dilema de que, ok, tenemos una gran negativa, pero nuestra propia Corte Interamericana que está en nuestro país nos está obligando a hacer este cambio.
y tuvieron un periodo de posiblemente un año y algo para cambiar la situación de una manera así. Si la gente está en desacuerdo o si no se encuentra una razón por la cual esto no pueda cambiar de aquí a esta fecha, no se cambia. Pero si no encuentras una razón por la cual no se pueda cambiar, entonces tú tienes que obligatoriamente cambiar esto en tu constitución. Y Exactamente. llegó la fecha y no se, o sea, no se presentó algo con lógica, razonamiento o literalmente de fuerza suficiente para poder echar para atrás la decisión de la Corte Interamericana. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer Costa Rica? Tuvo que aceptar el hecho de que el matrimonio igualitario es un derecho humano. Y durante todo este periodo de tiempo que le dieron para que hicieran estas consultas, ahorita mismo ambos nuestros países hermanos, tanto Costa Rica como Colombia, en ambos existe el hecho de que tú puedes casarte con tu pareja, seas heterosexual o seas homosexual, lesbiana, trans, tú te puedes casar, porque resulta que es tu derecho humano el poder formar una familia. Entonces, Exactamente. ¿sabes? Y es como que Ajá. las personas, por ejemplo, las que tienen puntos de vista muy religiosos, es como, esas personas no, tú no, no según tú eso va en contra de tu religión, ellos no van a ir a casarse a sus iglesias, ellos van a solamente a cumplir, como tú dices, su derecho, que no tiene que ser guiado por ninguna otra ideología, sino guiarnos por las bases de los derechos. Son personas igual que tú y tienen el mismo derecho de contraer matrimonio con la persona que ellos deseen, y ojalá en Panamá pronto, viendo que ya nuestros países hermanos están generando esa conciencia, se dé, porque es muy importante. Y Y es como también, mayormente de que nuestro Estado, nuestro gobierno entienda de que ya simplemente no está dentro de su sentimiento aceptarlo o no, sino que existe esta regla, este documento por parte de la Corte Interamericana que exige el cambio. Okay, ya no es que la población te está gritando fuera de la asamblea o que estamos haciendo marchas y que por cosas, sino que ya existe a un nivel institucional un documento que te está pidiendo un cambio. Y no solamente un cambio en cuanto a el matrimonio, sino que también a reconocer las diferentes identidades, reconocer que las personas tienen el derecho a cambiar de identidad en su documento de identificación, ese tipo de cosas. Entonces es como una gran lucha que viéndolo como que por puntos separados puede ser pequeña, puede ser minoría, pero realmente es una lucha enorme por los derechos humanos de todos. Porque exacto, ¿sabes? O sea, se ha vuelto como que una lucha entre lo que está obsoleto y los cambios que se necesitan como sociedad. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Tanto como las protestas de Black Lives Matter, como los derechos LGBT, todas estas cosas que se han considerado minorías por tanto tiempo, realmente no es que sean problemas de pequeña escala, son problemas ya de una sociedad interconectada. exacto. Y que yo siento que a veces es un poquito, no sé si utilizar la palabra, creo que y la palabra es como un poco fuerte, es como hipócrita, por decirlo así. Porque hay personas que defienden, por ejemplo, que sí, que los niños abandonados, que los niños en los orfanatos, niños que viven en las calles, pero sin embargo no dejan que las personas de la comunidad LGTBI que pueden darle un hogar a estos niños, adopten. O decimos que la tasa alta de suicidios y esto que lo otro, y no nos damos cuenta cuáles son los antecedentes de estas cosas, que cuántas personas de la comunidad LGTBI por ser rechazados por todos en su entorno, su familia, por no tener representación, por no tener grupos o lugares de apoyo, porque la sociedad en la que vives o el país en donde vives no te lo permite, han tenido que llegar a ese punto. Se habla que si la desigualdad, que si la pobreza, cuántos jóvenes que son parte también de esta comunidad son echados a la calle, está terminando a la merced de bandas, muchos teniendo que prostituirse. Entonces, quieres combatir esto, pero no te das cuenta de que muchas de estas cosas ocurren porque no se generan los espacios, no están las políticas públicas que defienden y amparan a este tipo de personas. Entonces creo que hay que ser demasiado objetivos y ver todos los puntos. Tú no te puedes quedar jamás con tu opinión propia
y dejar y vivir dentro de tu burbuja y no darte cuenta de lo que pasa y que aunque tú tengas privilegio, darte cuenta de que tú sí puedes generar, tú puedes ser parte de ese cambio. Exacto. Thais, en verdad hemos tenido una conversación súper chévere, en realidad me encanta, hemos tocado tantos puntos, pero sí creo que nos hemos pasado un poquito de... Exacto. Man, pero para cerrar, quiero exhortarte a que sigamos abriendo estos espacios, sigamos haciendo estas actividades, llevemos estas conversaciones a los lugares donde se necesitan, que es afuera, a nuestras amistades, a las mesas de conversación donde usualmente la gente no las quiere, porque estos temas hay que conversarlos y hay que abrir los espacios para poder hablar de estos temas. Y realmente le agradezco mucho a ustedes con la red de los jóvenes afropanameños que han llevado a la mesa varios temas y se han conversado ya de una manera, por lo menos ahora que fueron a Bocas del Toro y todo esto, a llevar, ¿sabes? No solamente alegría y seminarios, sino que están realmente educando a la gente con temas importantes. Exacto. Igual nosotros con Fundación Iguales, abrir estos espacios para que haya esta educación, esta información didáctica para que la gente pueda educarse y pueda entender un poco más acerca de lo que son no solamente sus derechos, sino que los derechos de todos los que los rodean. Y bueno, quería agradecerte mucho por haber tenido esta entrevista conmigo. Realmente ha sido una entrevista súper rica de información, súper chévere, súper amena, me encanta y en verdad muchas gracias por participar y bueno, tenemos, tenemos bastante material. Exacto. Bueno, no, la verdad, gracias a ustedes por todo el trabajo que realizan y por generar este espacio y sobre todo por dar la oportunidad de que estas conversaciones se lleven porque es muy importante y como dices tú, nosotros estamos haciendo como ese cambio, esa desconstrucción personal, pero también tenemos que propulsar y ir repartiendo esa información para que otras personas puedan realizarlo. Y bueno, aquí nosotros en la Red de Jóvenes Afropanameños estamos dispuestos siempre a trabajar en conjunto porque es muy importante.